Ese señor que está sentado ahí con saco gris, Campeón. fue entrenador de Boca, no era parte del riñón de Boca, no había jugado en Boca, agarró un Boca hambriento, un Boca necesitado de título, un gigante en aquel momento dormido o no tan despierto, Herido. herido, y le dio a Boca un título que fue un renacer. Le dio a Boca la Supercopa. Para aquellos jóvenes que nos miran hoy, la Supercopa era un torneo internacional muy respetado, no era la Libertadores, pero sí jugaban campeones de Copa Libertadores, eran invitaciones de equipos que habían salido campeones en algún momento de la Copa Libertadores, y el señor que está ahí le dio a Boca aquella Copa Libertadores, con el agregado que aquella Copa Libertadores se la ganó a otro grande, un grande que los ponía a todos de rodilla. Se la ganó Independiente, y se la ganó por penales, y se la ganó en la cancha de Independiente. Para Boca fue un festejo interminable. El señor cuenta que desde aquel partido hasta llegar a su casa tardó horas y horas y horas y horas. Eran épocas más de transmisiones de radio por ahí que de televisión, de partidos que los pasaban en diferido, que si alguno te gritaba el gol con la radio al lado ya te hacía pensar de quién era, pero que si el partido empezaba a las 9 de la noche, la tele te lo daba a las 10. Por ahí escuchaba los bocinazos mucho antes de alguien que lo escuchó por radio antes que por tele. Yo le quiero preguntar al Kai Aymar, ¿qué tiene que tener el técnico para sentarse en el banco de Boca? Porque vimos nosotros de nuestro lugar pasar un montón. Del riñón, de las inferiores, desconocidos. Alguna vez llegó un tal Carlos Bianchi que no tenía nada que ver con la vida de Boca y ganó todo, pero había sido exitoso en Vélez. Alguna vez llegó un tal Maestro Tavares que no tenía nada que ver con la vida de Boca y para Boca fue, sin dudas, un técnico que también marcó un antes y un después. Por Boca han pasado todo tipo de entrenadores, entrenadores clásicos, entrenadores más modernos, entrenadores de distintas formas, distintas maneras. ¿Qué tiene ese banco? ¿Qué hay que tener para ser técnico de Boca? Y hay que tener mucha personalidad y tratar de trabajar como vos querés y no dejarte influir por nada, por nadie. Porque el periodismo habla mucho al pedo siempre y uno... Ya la culpa es nuestra. No, sí, es que sí. Entonces vos tenés que estar convencido de lo que querés y exigirle al plantel. Y que los chicos te acompañen. Vos decís, el técnico de Boca no tiene que escuchar No. radio, no tiene que mirar tele, no tiene que Podés leer escucharlo, diario, pero no le tiene que hacer no caso a nadie. Créelo en vos, en lo que vos querés hacer. Convencido de lo que vos querés Vos hacer. hablas solo de los medios. Sí. O sea, de los medios. La gente ya sabés cómo es. Ganar, bien, Está bien, perdés y te está bien. putean de Pero pie a vos hablas cabeza. solo de los medios. O sea, el técnico de Boca no tiene que escuchar la tele, la radio, el diario. Sí, Sí. sí, ¿Y a los dirigentes? tampoco. Tampoco. No tienen por qué meterse. Dirigí vos, entonces. Es así, tenés que tener una personalidad, punto. Y chao. Sí. ¿Por qué me mirás con esa cara? Porque te estoy escuchando. O sea, te estoy escuchando que te estás hablando. Está enojado desde Pero pará, temprano. si me está hablando que no lo miro, lo tengo que mirar. Sí. Así, tal cual. Porque todo el mundo opina, todo el mundo vas por la calle, ¿por qué ponés a este? ¿Por qué ponés? Vení, conocelo, vení. Por algo lo ponés. Pero con el presidente del club podés charlar de fútbol. Eso señor sí, presidente. pero podés charlar. Pero una cosa es Claro. poder charlar. Claro, Y otra cosa es que no te venga a decir, ¿Cómo vas a tenés tener que jugar a este o este ¿Cómo o vas a este. tener a Riquelme y no vas a hablar de fútbol con Riquelme? Obvio. Hablar de fútbol, sí. Lo que yo no quiero es que se metan. Es que diga, tiene que jugar este, tiene que jugar este. Tiene que No, jugar a los grandes, tiene que jugar a los chicos, eso no.
que no se metan, claro. Si no, dirigí vos. Heller y Alegre. ¿Cómo? Vos tuviste a Heller y Alegre. Sí. Dos A los grandísimos dos. dirigentes. Y dos extraordinarios. Funcionaban además en dupla, ¿no? Sí, 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 Era Heller y Alegre y ¿no? Heller. No fue- Alegre y Heller era. No era presidencialista. Alegre Heller. Era Sí, los sí. dos. En ese equipo estaba La Torre, en ese equipo. Sí, en ese Diego, Boca estaba Diego. Sí, sí. Claro. Te bajaban Alegre y Heller y te decían, Kai, ¿cómo vas a jugar? ¿A quién vas a poner? No, charlábamos Sí. entre nosotros, pero nunca se metieron a decir quién va a jugar o poner a fulano de tal. No se metían nunca en ese aspecto. ¿Pero cuál era? ¿Qué vas a hacer? Sí, charlábamos de fútbol. ¿Cómo lo ¿Cómo ves pensaste? este partido? Sí. ¿Cómo ves ese partido? Pum. Es nada más, no se metían. Y menos Antonio. En serio te digo. No, a ver, me interesa escuchar, porque mucha gente mirando el programa y muchos jóvenes, por supuesto, que conocen al CAI, pero hay otros que por ahí hay que refrescarles quién es. Claro. Le ha dado a Boca un título. Claro. En Que una hacía época- muchos años, en una Sí. época que no ganaba Época nada, de que hacía sequía, mucho. Pollo, Claro. claro. O sea, Boca venía de que el último título había sido el Metropolitano del 81 09. y además por la abstinencia esa Supercopa tuvo valor de Libertadores. Sí, sí, claro. Sí. Claro, Eso, potenciado por la abstinencia. por el tiempo que se va. Está claro que los roles siempre tienen que estar definidos, pero hay que tener en cuenta también cuáles son las circunstancias. Por eso no se pueden comparar. No es lo mismo que te dirija Alegre y Heller y que te dirija Riquelme o que te contrate Riquelme o que por encima tuyo esté Román y todo su consejo de fútbol, está claro. Son glorias y hasta cierto punto tiene que haber una empatía entre ellos para poder llegar a ese lugar y poder establecerte en ese lugar y que te respalden. Porque en definitiva, si funciona todo como un equipo, te tienen que respaldar. Yo lo que sí creo es que el entrenador de Boca tiene que tener un montón de cualidades. Un montón de cualidades. Primero, saber de fútbol, ¿no? Eso está muy claro. Saber de fútbol, saber de jugadores de fútbol, no solo de táctica, saber de jugadores de fútbol, saber manejar, saber conducir un equipo de fútbol, un ¿Te parece grupo que de tiene que ser de fútbol. Boca, Diego, un histórico de Boca como Gago No, o no me parece, Guillermo, o no? no me parece imprescindible eso.